Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Historias y Relatos. En esta oportunidad les traemos una leyenda desde México, más explícitamente de la Ciudad de México, que se encuentra adornada con la imponente presencia de sus dos volcanes, los más altos de ese hemisferio, los cuales son el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Aprendiendo un poco de las leyendas del lugar, nos topamos con variadas versiones sobre el origen y creación de estos poderosos volcanes milenarios, de la cual extraímos este que compartimos a ustedes. Antes que nada, no se olviden de suscribirse y darle a la campanita si están interesados en más contenido sobre leyendas, mitos, relatos, historias, cuentos y demás. Ahora sí, veamos qué nos depara esta leyenda. Historias y relatos. Hace ya miles de años, cuando el Imperio Azteca estaba en su esplendor y dominaba el Valle de México, como práctica común, sometían a los pueblos vecinos, requiriéndoles un tributo obligatorio. Fue entonces cuando el cacique de los tlaxcaltecas, acérrimos enemigos de los aztecas, cansado de esta terrible opresión, decidió luchar por la libertad de su pueblo. El cacique tenía una hija llamada Iztaccíhuatl. Era la princesa más bella y depositó su amor en el joven Popocatépetl, uno de los más apuestos guerreros de su pueblo. Ambos se profesaban un inmenso amor, por lo que antes de partir a la guerra, Popocatépetl pidió al cacique la mano de la princesa Iztaccíhuatl. El padre accedió gustoso y prometió recibirlo con una gran celebración para darle la mano de su hija, si regresaba victorioso de la batalla. El valiente guerrero aceptó. Se preparó para partir y guardó en su corazón la promesa de que la princesa lo esperaría para consumar su amor. Al poco tiempo, un rival de amores de Popocatépetl, celoso del amor que ambos se profesaban, le dijo a la princesa Iztaccíhuatl que su amado había muerto durante el combate. Abatida por la tristeza y sin saber que todo era mentira, la princesa desfalleció y murió. Tiempo después, Popocatépetl regresó victorioso a su pueblo, con la esperanza de ver a su amada. A su llegada, recibió la terrible noticia sobre el fallecimiento de la princesa Iztaccíhuatl. Entristecido con la noticia, vagó por las calles durante varios días y noches, hasta que decidió hacer algo para honrar su amor, y que el recuerdo de la princesa permaneciera en la memoria de los pueblos. Mandó construir una gran tumba ante el sol, amontonando 10 cerros para formar una enorme montaña. Tomó entre sus brazos el cuerpo de su princesa, lo llevó a la cima y lo recostó inerte sobre la gran montaña. El joven guerrero le dio un beso póstumo, tomó una antorcha humeante y se arrodilló frente a su amada, para velar así su sueño eterno. Desde aquel entonces, permanecen juntos, uno frente al otro. Con el tiempo, la nieve cubrió sus cuerpos, convirtiéndose en 2 enormes volcanes, que seguirán así hasta el final del mundo. La leyenda añade que cuando el guerrero Popocatépetl se acuerda de su amada, su corazón que guarda el fuego de la pasión eterna tiembla y su antorcha echa humo. Por ello, hasta el día de hoy, el volcán Popocatépetl continúa arrojando fumarolas de humo que se elevan al cielo. Increíble relato de México, esta leyenda que llega a nosotros y que nos recomendaron en uno de nuestros comentarios. Estuvimos revisando y bueno, nos gustó esta versión porque hemos encontrado otras. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de suscribirse y seguirnos. Y por supuesto, darle a la campanita aquí en la esquina. Y seguiremos buscando más historias para ustedes. Si tienes algún comentario o alguna recomendación, puedes escribirnos aquí. Y estaremos revisándola para ver la información que podemos encontrar en las redes. Saludos y sigan con nosotros.